Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy viajaremos al antiguo Cairo. Esta película de 1900, de la década de los 50, que fue como un parteaguas en la industria cinematográfica de El Cairo, de Egipto, porque es una película que rompe estándares, es una película que rompe lo que se hacía en ese momento. Estaba prohibido. Estación Cairo. Una película dirigida por Youssef Chayne, no sé si lo estén pronunciando, que actualmente se encuentra en la plataforma de Movie y en la plataforma de Netflix. En su idioma original. En su idioma original. Esta película que nos contará la vivencia de la gente que trabaja en la estación de trenes del Cairo. Sí, es una película que es que históricamente es una gran película y tiene una estética que no se habían hecho hasta su momento, ¿no? Las películas que se producían en Egipto tenían una factura más conservadora, más hacia los valores de la moral y la sociedad, y Estación Cairo refleja un montón de situaciones de la gente que parte del neorrealismo italiano, donde veremos a un hombre discapacitado con una impotencia sexual y una frustración sexual muy grande, mujeres que tienen que luchar contra las masculinidades que hay alrededor en toda la estación, un asesinato, la mente del criminal, porque obviamente aquí no dejamos de hablar de asesinos aquí en el celuloide. Y entonces está como situación... Es que está en Netflix, ¿no? Como del día a día... bueno, sí, a lo mejor por eso. Como la situación del día a día de la estación se convierte en esta película de crimen que refleja a la par una realidad social muy fuerte de cómo viven las personas entre los trenes y cómo aparentemente siempre ha sido el tren parte importante para esta cultura oriental. Y siempre ha sido un caos el tren, ¿no? Porque, o sea, es un movimiento de personas impresionante. Y hay una parte cuando arranca la película que me divirtió mucho, que están haciendo fila para comprar boletos y de pronto todos empiezan a empujar el de adelante. ¡Órale! ¡Apresúrese! Hasta que le llega hasta el último que está en la ventanilla, que solo está buscando una línea, que no me acuerdo dónde quiere viajar. Y todos se burlan de él durante la película. Y él está tan estresado de que no puede llegar a donde tiene que ir y le dicen al final así como, sí, allá va el tren, ¿no? Y el tren parte. O sea, y siempre le va mal y todos viven como este caos cotidiano que para mí me es muy peculiar porque viven como en mucho estrés, pero es normal. Sí, es una película que deambula entre como este thriller psicológico, estudio de personaje de Kinawi, que es vendedor que cojea, vendedor de periódicos, que cojea, que es arropado por uno de los vendedores de ahí como de vente, yo te ayudo a salir adelante, y que tiene esta obsesión con Hanuma, una vendedora de refrescos de ambulante que va como subiéndose a las estaciones sin permiso de nadie a vender como sus sus la chica productos. Guapa de la película. Que a su vez ella está enamorada de... Ay, por aquí tenía apuntado el nombre. Abu Siri, que es este trabajador de los andenes que está en busca de crear un sindicato para defender el derecho de los trabajadores y que se va a casar. ¿No? O sea, es como esta pareja perfecta, Anunami y Abu Siri, que es esta pareja perfecta de la clase trabajadora que trata de salir adelante dentro de la estación de trenes y que es obsesionada por nuestro protagonista, ¿no? Que es como de, ay, él me quiere bajar a esta novia que no tengo, y en mi mente sí. Sí, y empieza a alucinar horrible hasta que encuentra el cuchillo. Se vuelve una película o sea, es básicamente una película que trata sobre un feminicidio que está a punto de ocurrir, ¿no? Y cómo se va germinando esta idea. Todo esto mientras, por un lado, estamos viendo esta situación social de Egipto, de los trabajadores luchando por sus derechos, pero no deja de ser una película que en ciertos momentos tiene estas pizcas divertidas de, pues así es la vida, ¿no? Así es caótico y se caen y la gente y se ponen a cantar de repente y es como de, bueno, ok, está bien, así pasa de repente en esta como caos, mientras de fondo estamos viendo esta historia que va a terminar muy mal y que es muy, muy, muy horrible lo que nos está contando, ¿no? Porque nos pone desde la perspectiva de un ya ni siquiera un antihéroe, él es el villano. Él es el villano de la historia.
Sí, tienes una película que arranca peculiar porque es esta voz off que nos comienza a hablar de la vida de Kinawi. Y es como, y míralo, tiene un problema. Y de pronto tiene, donde le dan vivienda a Kinawi, tiene así un montón de recortes de la chica con la que está obsesionada, que se parece a esta chica que se quiere casar con el empresario, el trabajador que quiere salir a luchar por todos. El líder sindical. Ajá, sí, justamente, el líder sindical que no existe. Y entonces todo este movimiento que hay en la estación es muy padre. Y a mí me saca como mucho de onda porque sí, de pronto se ponen a cantar y de pronto están en el diálogo como bien normal, bien cotidiano. Y luego está la idea del asesino. Y luego estas chicas que están luchando por salir, pues, de la vida y tratar de sobreexistir entre los andenes, entre los trenes. Hay una parte donde casi atropellan a un chico. O sea, todo un caos que está retratado pues con esta crudeza del neorrealismo, o sea, casi como documental. Y va mezclando como tantas cosas que luego hasta el final se va volviendo brutalmente oscuro. En esta idea que decía, ¿no? Que tal vez sea de las primeras películas que empieza a hablar de la toxicidad del hombre, estas masculinidades peligrosas que están en un montón de lados que a veces no se ven por todo el caos que hay alrededor, ¿no? Porque lo cruel de la película siempre parte de los hombres. Sí, y parte de esta cotidianidad, ¿no? O sea, de cómo aceptan que es algo malo. Me gusta mucho el diálogo que tienen como las amigas de Abu Dhabi de... Sí, esta persona es obsesionada contigo y es peligrosa, pero también es un trabajador más como de la estación, ¿no? Es como parte de lo que tienes que lidiar, ¿no? Y es como de, pues nada más no lo veas mucho, o nada más no le des tantas alas porque si no algo peligroso puede ocurrir, ¿no? Y entonces es como este estira y afloja de... O sea, sí, estas personas son tóxicas, sí, estas personas son malas, pero también son personas que me ayudan, son personas que me echan la mano, son parte de mi entorno y así tengo que sobrevivir, ¿no? Y está como hilos que se van tensionando y aflojando, ocurren durante toda la peli, ¿no? Hay personajes que de repente aparecen y te van como creando un trasfondo de, ok, esto está ocurriendo en Egipto en esta época, la historia de los dos amantes que se separan, es muy hermosa, y esto ocurre de fondo mientras están siendo como una persona muy horrible, enamorarse de otra persona que también lo usa a veces por conveniencia, ¿no? Y entonces creo que es esta cosa que se entreteje durante toda la película, que es muy cortita, es hora y media, y que crea una especie de reflejo de lo que estaba ocurriendo en Egipto en ese momento, ¿no? De las diferentes tensiones sociales que existían. A mí me gusta mucho la película porque puedes tomar eso y traspolarla a cualquier otra situación y condición y queda tristemente bien, ¿no? O sea, no queda raro. Sí, es una de esas películas que a mí en lo personal sí me entristecen un poco porque estamos hablando de una película de la década de los 50. Entonces, 70 años después, al menos, seguimos igual, ¿no? Es algo que puede ocurrir y ahora, antes no tenía nombre, pero este protagonista se asemeja mucho a lo que se le llaman inceles, ¿no? Que se tienen esta frustración sexual y en vez de como canalizarla a algo productivo se vuelven asesinos, ¿no? y esto es como machismo que ocurre en las áreas de trabajo, el que los vendedores ambulantes no puedan ser regulados y estén huyendo de la policía, ¿no? O sea, como todos estos problemas que siguen existiendo actualmente ya estaban en Egipto en la década de los 50 y como para un poquito de trasfondo de como entender por qué esta película es tan importante para la cultura egipcia, me recuerda mucho a Los Olvidados, sí, que es esta película que también parte de esta idea del neorrealismo italiano, pero en México, y justamente en México y en Egipto, cuando estas películas salen, ocurría lo mismo de... El cine era este melodrama, ¿no? Estas cosas como que romantizaban las parejas, romantizaban la sociedad, eran como muy clichés, ¿no? Nosotros lo veíamos con las películas de Pedro Infante, ¿no? Y toda esta onda... Y entonces era una industria muy conservadora respecto a lo que estaba intentando contar, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta película le ocurre lo mismo que Los Olvidados, que sale, demuestra una parte de la sociedad que la gente que va al cine no le gusta ver y la gente que hace cine no quiere hablar de eso, señala los problemas de la sociedad
y es relegada. Y es Sí. como de, eso no es Egipto, eso no es México, ¿tú qué vas a saber? Ellos no existen. Y tanto Luis Buñuel como este director de esta Youssef. película tuvieron estos problemas, ¿no? De no ser aceptadas, pero que poco a poco han sido revisionadas y se han puesto como en este estándar de obra importante en la industria de sus respectivos países. Sí, justamente este poder que tiene esta película es justamente lo mismo que le pasa a Los Olvidados y muchas otras en este reflejo de las realidades dramatizadas y que no están exageradas, no hay el melodrama, como dices justamente, y eso es lo potente de la historia, que habla de esas otras personas, de los otros personajes, y que los pone, a diferencia de otras películas donde hay muchas historias pequeñas con una sátira de los propios personajes, esta es la vida real, ¿no? Y no es un documental de la vida real porque hay un drama y está tan bien entrelazado todas las historias en un pequeño universo como ocurre en Los Olvidados, que luego se expande, pero aquí en Estación Cairo todo ocurre dentro de la estación, que de pronto es muy pequeña y de pronto se vuelve brutalmente inmensa porque todos empiezan a ser como víctimas del propio mal que hay ahí, Sí, de la como propia esta pequeña locura, historia ¿no? empieza a crecer, ¿no? Y empieza a involucrar a personas que antes estaban como en las esquinas, estaban como Sí. de fondo, empieza ya a Los que formar a parte mí no me pasa, ¿no? de la historia principal, ¿no? Y cosa curiosa, cuando mencionas cómo la estación no solo es el escenario, sino de repente la misma dirección te va llevando a que sea protagonista de cierta manera de la historia, pero es como el medio visual por el que están contando las cosas, ¿no? De cuando se rompe la psique de nuestro protagonista, también se tensionan todas las vías, el tren se hace como un montón de ruido, estás como a punto de romper la estación y entonces va como la estación jugando este juego de ser el reflejo de las historias de los protagonistas que están ocurriendo. Justamente, ese es el punto, ¿no? Si es el espacio que nos vuelve locos o nosotros estamos corrompiendo el espacio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide y les recordamos que pueden ver Estación Cairo en Netflix, en la plataforma de Movie y seguro también la encuentran en YouTube. Ahorita continuamos con más aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM.